Padre bendito, This te damos meeting la is being gloria. recorded. Ya se puso la iglesia, hija. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre bendito, porque tú eres omnipotente, omnisciente, omnipresente. Eres el dueño de la tierra y de todo el universo y todo lo que hay, Padre bendito. Gracias, Señor mío, por poner tu mirada en nosotros, Padre bendito, y darnos la oportunidad de creer en tu bendito Hijo Jesucristo y que tengamos esperanza, Señor Padre bendito. Y gracias porque nosotros creemos por fe, Señor mío, no por vista, Padre Santo. En esta noche quiero darte las gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, que tú has puesto en nuestros corazones la disposición para poder escuchar este estudio que estamos tomando, que es Segunda de Reyes 16, Primera de Reyes 16. Te pido que pongamos atención y nos des tu sabiduría e inteligencia para poder entender, Padre bendito. También te pido que al hermano que va a dar el estudio, que también tú pongas palabras y que tú lleves a cabo el estudio, que sean tus palabras, Señor Padre bendito. Y por los que están por entrar, que pronto puedan entrar, Señor mío. Gracias. Gracias por la invitada que está aquí presente. Bendícela, Padre bendito, grandemente. Todo esto te lo pido en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Uy, ya se salió Brenda, déjenme. Ya estoy viendo entrar Brenda. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa mientras Brenda se vuelva a conectar, porque era la que tenía que exponer hoy. Miren, ¿qué les parece si mientras se conecta Brenda, vamos a hacer un pequeño repaso a vuelo de pájaro de este fascinante estudio que hemos comenzado? Ahorita te paso el micrófono, Brendis. Estoy haciendo Sí, gracias. un repaso nada más así a vuelo de, ya no digo abuelo de pájaro, sino abuelo de Concord, así súper rápido. Recuerdan que este estudio lo comenzamos desde Génesis 1, 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y pianito ya vamos en el primer libro de Reyes. Y ha sido toda una aventura fascinante ir recorriendo la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y recordemos así brevemente en Génesis, pues 4 acontecimientos grandes que suceden, que es la creación, la caída. Ayúdenme, por favor. La Torre de Babel. Antes fue el diluvio y luego la Torre de Babel. Y luego vimos ahí 4 patriarcas, que fueron, el primero fue Abraham, donde vivía Abraham en Ur de los Caldeos, que hoy es actualmente Irak. De ahí lo sacó Dios. De ahí lo sacó Dios. Dios, por medio de Abraham, iba a enviar el Mesías. ¿Se acuerdan que vimos la vida de Abraham, que se le conoce como el padre de la fe? ¿Sí? Yo creo que nadie ha vivido una prueba de fe tan grande como Abraham. Y la fe de Abraham a veces flaqueaba también, ¿no? Pero, sin embargo, su confianza siempre estuvo en Dios. Acuerden que Abraham tuvo un hijo, el hijo de la promesa, que se llamó ¿cómo? Isaac, muy bien. Isaac tuvo unos gemelitos, bonitos. Uno se llamaba ¿cómo? Jacob y Esaú. ¿Cuál era el mayor? Esaú. Y sin embargo, Dios escogió al menor, ¿verdad? Para a través de él mandar el Mesías. Y Jacob tuvo 12 hijos. Ese sí salió prolífico. Y de esos 12 hijos, recuerden que uno de ellos, Judá, a través de Judá iba a venir el Mesías. Pero recuerden algo que pasa en Génesis 37, bien interesante, es la historia de José que vimos, ¿no? Cómo la envidia de los hermanos hicieron, lo vendieron pues a una caravana. José termina en Egipto, pero todo esto dentro del plan soberano de Dios. Nada tomó por sorpresa a Dios. Ahí estuvieron 400 años como esclavos porque José trasladó a toda su familia para Egipto. Dios así los protegió de la hambruna. Pero muerto José, ya muerto del faraón, los empezaron a tratar mal. Total, terminaron siendo esclavos en Egipto, 400 años. De ahí los sacó Dios y pasamos al libro de Éxodo. ¿Por medio de quién los liberó Dios? Moisés, y prometió llevarlos a la tierra prometida. Dios en cumplimiento a su promesa. Y vimos que todo iba bien en el Éxodo hasta que dudaron de Dios.
mandan espiar la tierra y de los 12 espías que iban, solamente 2 entraron a tierra prometida y los otros 10, ¿por qué no entraron? Por incrédulos. Por incrédulos, muy bien. Decían, ellos veían más las circunstancias que ver a Dios. Y espérenme, se me fue la... Josué y Caleb fueron los únicos. Josué y Caleb fueron los que entraron, ¿sí? Y después de que Moisés, ¿por qué no entró a la tierra prometida? Era el líder. Haber desobedecido a Dios. Ahí está. ¿No era el mío? No. No. Josué entra, mete al pueblo a la tierra prometida. Conquistan la tierra, ¿sí? Y después de que muere Josué, comienza el periodo de los jueces. Y en los jueces, lo que caracterizaba el libro de los jueces fue que cada quien hacía lo que se le daba la gana, ¿sí? Un periodo que dura aproximadamente unos 350 años. Y resulta después que ya no querían jueces, querían tener reyes como en las demás naciones. Y eso no agradó a Dios, pero dijo, bueno, si quieren reyes, pues tendrán reyes. Y así es como vimos después la vida del primer rey de Israel, que fue Saúl, reinó 40 años. Vimos cómo empezó, cómo terminó, lo sucedió David, ¿sí? Vimos cómo empezó y cómo terminó, y después lo sucedió su hijo Salomón, que vimos cómo empezó y cómo terminó. 40 años cada uno. A la muerte de Salomón, ¿sí? El reino se divide, que es en el periodo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Se divide, 10 tribus se separan y forman el reino del norte y 2 tribus el reino del sur, Benjamín y Judá, las otras 10 el reino del norte. Pero como dice el dicho, tan malo el pinto como el colorado, ¿verdad? Prácticamente todos los reyes de Israel salieron malos. Y los de Judá, pues unos buenos y otros malos, ¿sí? Y hoy estamos viendo la historia, ahí justamente vamos ahorita, te voy a pasar ya el micro, Brendis, de los reyes que vamos a ver hoy, pero si no me equivoco, todos son puros reyes del reino del norte de Israel y todos malos, ¿verdad? Así que continúale, Brendis. Sí, efectivamente vamos a ver a los tigres del norte. A los reyes del norte. Como dice Juan Carlos, vamos a ver puros reyes del norte ahorita. En el anterior capítulo, Armandita nos hizo el favor de ver el rey Asa, que es de Judá. Y ahorita vimos también al rey de Nadab, que era el hijo de Jeroboam. Y de ahí ya nos vamos al reino de Basa, que es de los reyes del norte. Bueno, aquí básicamente en este capítulo está dedicado, como les comentaba, a la historia del reino del norte y las guerras vividas ahí. Vamos a ver la ruina de la casa de Basa, dicha por un profeta. 2, un reinado muy pobre y un reinado muy corto. 3, una lucha de poder donde el pueblo ejerce su democracia y un reinado más apóstata. 4, comienzo de un reinado conocido en la historia de Israel como el peor y más bajo espiritualmente hablando. Y 5, reconstrucción de una ciudad prohibida por Dios. Entonces empezamos con él. Leemos, para agarrar un poquito de contexto, leemos el versículo 33 del capítulo 15 y de ahí ya nos vamos al capítulo 6 del versículo 1. Dice, en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Basa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Bueno, aquí vemos que nos dice que en el tercer año de Asa, rey de Judá. Recordemos que simultáneamente estamos viendo reyes del norte y reyes del sur. Entonces, por eso nos dice que el tercer año de Asa, del rey de Judá, porque recordemos, ¿se acuerdan cuántos años reinó Asa?
el rey de Judá. Creo que fueron 17 años. 41 años. Ah, sí, perdón. Ajá, aquí dice Uno en de los el más 15. largos del periodo. Sí, fue de los que más tiempo duró en el reinado. Entonces, por eso simultáneamente nos pone como ejemplo a Asa para decirnos que los reyes del norte iban gobernando simultáneamente, porque durante el reinado de Asa, que fueron 41 años, 7 reyes del norte gobernaron. Entonces, por eso nos pone de ejemplo Asa. Pero recuerden que Asa es de Judá. Entonces, también nos dice que reinó sobre todo Israel en Tirsa. Recordemos que Tirsa era la capital de Israel. Anteriormente era Siquem y ahorita en el reinado de Baasa es Tirsa, porque posteriormente vuelve a cambiar de capital. Y reinó 24 años, o sea que sí fue un tiempo largo. También dice aquí en el 34 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. ¿Por qué dice que anduvo en el camino de Jeroboam? Jeroboam era muy apóstata, era muy idólatra. Y prácticamente Baasa hizo lo mismo. Y subsecuentemente los demás reyes hicieron lo mismo también. Se dedicaron a idolatrar, bueno, a venerar ídolos en lugar de venerar a Jehová. Sí, exactamente. Ponen de ejemplo a Jeroboam, porque si recordamos, Jeroboam fue el primero en cambiar la religión. Él estableció su propia religión. Decía que iba a adorar a Jehová a través de 2 becerros de oro. Entonces, él quiso adorar a Jehová a su manera, a su forma, y él implementó esta nueva religión, ¿no? Adorar a Jehová a su manera y a su forma. Entonces, por eso nos pone de ejemplo, ahorita vamos a ver en todo el capítulo cómo nos pone de ejemplo, que anduvo en el camino de Jeroboam, porque Jeroboam fue una apóstata total, idólatra, y él nos pone de ejemplo como el peor rey, ¿no? Siempre ahorita nos vamos a dar cuenta como cada rey nos va a decir que fue el peor de sus antecesores. Entonces, imagínense, en lugar de mejorar, van empeorando, ¿no? Van bajando. La decadencia de Israel. Versículo 16, capítulo, vamos a leer, por favor, del 1 al 7. Ando un poquito mal de la garganta, perdón si se oye medio feo. Dice, y vino la palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, no está todo escrito en el libro de las crónicas de reyes de Israel. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocando la ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque lo había destruido. Bueno, pues aquí estamos viendo que hay una profecía contra la casa de Baasa, contra su casa, que así que contra su dinastía, contra toda su familia. Aquí nos vuelve a decir en el 3er año del rey de Asa de Judá, nos pone como ejemplo el reinado de Judá porque fue el que duró más tiempo gobernando en Judá y simultáneamente estos jueces están reinando. Ascendió el trono de Baasa y esto fue en el 908 al 886 a.C. Después de asesinar a Nadab. Recordemos que Nadab era el hijo de Jeroboam. El reinado de Baasa se considera el tercero más largo del reino del norte. ¿Ustedes recordarán cuál fue el más largo de los reyes del norte? ¿Del norte?
Bueno, dice que es uno de los más largos de los reyes del norte. Pero bueno, ahorita lo checamos. Checamos. Porque Saúl, David y Salomón reinaron 40 años cada uno. Cada uno. Después dice que se reinó 41 años, Nadab, Exacto. nada más por un año más. Sí, exacto. Pero de los reyes del norte, pues, El norte no. la verdad no lo chequé, pero me llamó la atención que es uno de los 3 que reinó. Entonces, ahorita lo checamos entonces, este datito. También dice que Dios lo levantó del polvo. Quiere decir que Basa era de origen humilde, ¿no? Era plebeyo. Realmente no era una persona destacada que dijeras, bueno, es que es muy inteligente o es muy espiritual, lo voy a poner de rey. No, realmente era, que no se vea denigrante, pero pues era una persona insignificante, ¿no? Entonces, bueno, Dios toma de la persona que Él desea y que Él conoce, toma a esas personas para que seamos instrumentos de Él, ¿no? Entonces dice, esto quiere decir lo levantó del polvo, que Él era una persona común y corriente, como todos los de Israel, no tenía nada trascendente ni nada importante. También el propósito, recordemos que el propósito de la Biblia, el propósito de la historia de la Biblia no es hacer un resumen de los logros políticos o nacionales, sino enseñarnos verdades morales y espirituales. Realmente nosotros al leer el libro de Reyes, estamos aprendiendo cómo eran en ese tiempo y nos está enseñando cosas morales, porque es un espejo, a final de cuentas, lo que nosotros estamos ahorita estudiando es un espejo, es un reflejo de lo que no debemos hacer, ¿no? Y nos enseña cosas también espirituales, nos enseña cómo Dios le gusta que lo adoremos, cómo Dios le gusta que estemos con Él, de qué manera, entonces, para que también no cometamos los errores que cometieron estos personajes, ¿no? En ese tiempo. Entonces, pues también vemos que Basa va a morir igual que Nadab. Va a morir igual que Nadab porque, dice, ya que Dios lo juzgó por las atrocidades cometidas contra la familia de Jeroboam. O sea, si bien es cierto que de cierta manera Dios permitió que estas cosas sucedieran, o sea, que matara a toda la casa de Jeroboam, también no quiere decir que Dios puso eso en su corazón. Realmente el corazón de Basa ya venían todos este tipo de cosas, ¿no? Delitos, homicidios, corrupción. El corazón de Basa ya era así. Únicamente Dios dejó que su corazón lo guiara, dejó que su corazón hiciera las cosas y las atrocidades que pasaron en la casa de Jeroboam. Y porque a final de cuentas nosotros somos instrumentos de Dios únicamente, ¿no? Somos siervos inútiles y únicamente estamos para servirle. Y Dios utiliza tanto nuestros pecados como las cosas que hacemos ahorita, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos aquí también que va a llevar la misma ruta que Jeroboam. Brendis, Mande. al parecer, lo que se le dio a Basá fue precisamente, tal vez Dios, siendo un rey justo, bueno, en su justicia, permitió o había permitido que se sacrificara a los varones de la casa de Jeroboam, de la casa de Jeroboam, de Nadab. Pero el problema con Basá es que arrasó con mujeres y niños, y ese fue lo que no estaba permitido. De ahí su castigo. Pecado, sí, claro. Pero sí, pero como lo que comentaba de que Dios le haya dicho, vas a matarlos porque yo te digo no, es porque ya estaba en el corazón de Basá. Únicamente Dios permitió que Basá, pues dejara que su corazón lo guiara, ¿no? Y en su corazón era perverso, a final de cuentas, como dice la Biblia, nuestro corazón es perverso, ¿no? Entonces, bueno,
Dios utiliza también nuestros pecados para cumplir sus propósitos, ¿no? Y también aquí vemos que la frase que dice, provocándome a ira con tus pecados, Ay, es bendita. mande. Perdón, perdón, no, digo, y luego los reyes, cuando eran reyes, mataban a toda la descendencia para que no les tumbaran el puesto. Sí, era una costumbre del ¿No? antiguo Medio Oriente, ¿no? Medio Oriente. Ujú. Así como, la única excepción a lo que tú comentas ahorita, Urielito, ¿te acuerdas? Es la de David. David no mató a la familia de Saúl. Él fue el único que no mató a la familia para no dejar descendientes. Al contrario, hasta los ayudó, ¿no? Esa fue la única excepción, pero sí, era básicamente la tradición de los reyes para que no los destronaran. Más adelante también vamos a ver cómo Simri también hace destrozos con las familias para evitar que no le tumbaran el poder. Exacto, hasta los amigos los mató. Hasta los amigos. ¿No? Entonces cada vez te digo que iban en decadencia, estos reyes lejos de mejorar, empeoraban. Lo que les comentaba de provocándome a ira con tus pecados, Dios tenía ira, entonces estaba emitiendo un juicio contra la casa de Basán en este caso, ¿no? Levantando una demanda contra el reino del norte. Su idolatría constante los puso en el terrible peligro de ser destruidos y llevados a la esclavitud. Entonces, más adelante vamos a ver efectivamente el exilio, tanto de los reyes del norte como los reyes del sur, porque sus reinados iban en decadencia total, en total pecado, en total idolatría, apostasía. Y eso es lo que más detesta Jehová, ¿no? Porque a final de cuentas no estamos criticando si fueron buenos gobernantes en cuanto a la nación. Estamos aquí checando cómo fueron malos gobernantes por llevar a su pueblo a la idolatría y a la apostasía, ¿no? Un dato importante también es que Ananí, aquí dice que Jehú, hijo de Ananí era su papá y también era un profeta que advirtió al rey Asa de Judá. Y esto está en Segunda de Crónicas 16:7. Entonces vemos que Jehú también tenía una larga trayectoria como profeta, porque más adelante creo que vamos a ver que a Josafat también Dios emite un juicio y a través de Jehú se lo hace saber a Josafat. También vemos que Jehú escribió un libro sobre la historia de los reyes de Israel. También está en Crónicas, dice que escribió un libro acerca de los reyes. Entonces, Jehú pues era un hombre de Dios, era un hombre importante para Dios porque realmente predicaba la palabra de Dios. También vemos que el juicio de Dios fue, uno, no le sucedería ninguna larga dinastía. Al decirle que iban a morir todos, Dios no iba a permitir que Basá tuviera una dinastía, que su hijo reinara, su nieto y así. No, iba a acabar con la casa de Basá por completo. Dos, su familia sería totalmente exterminada, o sea, no iban a quedar nietos, no iban a quedar sobrinos, nadie iba a quedar que pudiera reclamar el trono. Y tres, sus cadáveres serían devorados por perros y aves. Entonces, el mismo juicio que le dieron a Jeroboam iba a ser el mismo juicio que se le va a dar a Basá, porque a pesar de que no era su descendiente directo o de sangre, era un descendiente espiritual, porque hizo exactamente lo mismo que hizo Jeroboam, ¿no? Entonces, pues era un descendiente espiritual de Jeroboam, ¿no? Entonces, sí era, iba a seguir en los mismos pasos y el mismo juicio Dios le emitió a Basá. ¿Qué más podemos decir? No sé si tengan algún comentario, alguna... Ya acabamos con Basá.
Ya, Podríamos decir, Brendis, que con Basá sería la segunda dinastía del reino del norte, porque empezó la primera dinastía con Jeroboam con Jeroboam. y Basá prácticamente hubiera sido la segunda dinastía. Aquí termina la segunda dinastía. Exactamente. Sí, porque bueno, ahorita vamos a ver precisamente que Basa tuvo un hijo que se llama Ela, Ela, y con pues Ela. también con Ela terminaron, ¿no? Con Ela terminó la dinastía porque ya no ya no siguieron los hijos de él, de Basa, todos quedaron exterminados. Entonces vamos a ver el reinado de Ela, ¿vale? Reinado de Ela y de Zimri. Vamos a ver del capítulo 8 al 14, ¿va? Dice, en el año 26, en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Basá, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Asa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Basá, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos, lo que comentaba Samuelito. Así exterminó Zimri a toda la casa de Basá, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Basá por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Basá y los pecados de él a su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, y provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Bueno, pues aquí vamos a ver a Ela. Vemos que Ela reinó 2 años, que fue del 886 al 885. Bueno, pues el autor de aquí de este capítulo no ve nada atractivo o nada bueno de la vida de Ela, porque nada más dice que reinó y que era hijo de Basá y punto. Ajá. Mientras que sus soldados se peleaban en Gibetón, él se emborrachó, fue allí donde Zimri, comandante de la mitad de sus carros, lo sorprendió y le dio muerte a él y a toda su familia, así como a su padre había hecho con el rey de Nadab. Aquí se cumplió la profecía de Jehú. Bueno, pues aquí vemos que ¿sí recuerdan dónde estaba Gibetón? Filistea. Exacto, Gibetón era un territorio que se le había dado a Adán, y se lo dieron a los levitas, pero estaba conquistado por los filisteos. Bueno, se habían metido ahí a los filisteos. Entonces, en esa época nos está diciendo el autor que estaban en guerra contra los filisteos, estaban defendiendo sus territorios. Y mientras sus soldados y los comandantes estaban luchando, ¿qué hizo Ela? Se fue a emborrachar, ¿no? Se fue a la casa de su mayordomo y se puso hasta las manitas y estaba borracho. Él estaba disfrutando de la vida mientras su pueblo estaba luchando por recuperar sus territorios, ¿no? Entonces, pues vemos que aquí, Zimri pues aprovechó la situación porque los mismos soldados le dijeron a Zimri, ¿no? Pues que él quería, que era el comandante de Ela, pues que quería que lo gobernara. Entonces, pues ¿qué hizo Zimri? Pues fue y mató a Ela, lo mató, y como comentábamos hace rato, no nada más mató a Ela ni a sus hijos, sino mató hasta a sus amigos. Esto quiere decir que mató a todos los parientes capaces de redimir y pudieran ayudar a su familia, y así se cumplió la profecía de Dios por dicho de Jehú, ¿no? Aquí lo que le dijo Jehú, todos iban a morir y iban a ser devorados por los perros y por las aves. Entonces, bueno, pues nuevamente vemos que se cumple la palabra de Dios. Y aquí lo que me llama mucho la atención del versículo 13, que dice que los pecados de él a su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando enojo con sus vanidades.
dije, ¿cómo con sus vanidades? Entonces leí en la Biblia del pescador y dice que ellos lo traducen como ídolos inútiles. Entonces vemos que efectivamente él siguió los mismos pasos que su papá y pues hacían figuras de madera, de piedra, que no tenían vida, que no pensaban, que no sentían. Ellos teniendo un Dios vivo que los ayudó a salir de Egipto, que les daba de comer, se iban con este tipo de ídolos, ¿no? Pues vanidades de sus ídolos inútiles, ¿no? Así lo traduce la del pescador. También vemos que me llamaba mucho la atención esto de no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, y entonces en la de pescador lo traduce como que es un libro, es el libro de la historia de los reyes de Israel. Este libro de la historia de los reyes de Israel, no sé, ahorita pensando, deduzco que puede ser el libro que escribió Jehú, ¿no? Sobre la historia de los reyes de Israel, que a final de cuentas nosotros los que no somos judíos no tenemos acceso a este libro, solamente los judíos son los que tienen acceso a este libro, pues no nos los prestan para saber qué dice. Pero bueno, básicamente esto es lo que dice respecto a los libros. ¿Algún comentario? Algo, ya terminamos con él la otra vez. O sea, estos reinos son rápidos, ¿eh? Nada de que toda la historia como de David y de Salomón, que fue un poquito más corta, ¿no? Pero estos reyes son rapidísimos porque pues no eran tan, o sea, no eran tan importantes espiritualmente porque hicieron lo malo siempre ante los ojos de Jehová. A lo mejor políticamente pudieron haber hecho cosas importantes para el pueblo, pero a final de cuentas, ante los ojos de Jehová hicieron todo lo malo, entonces no tienen mayor importancia, ¿no? A ver, ¿qué piensan de...? Aquí podemos ver claramente lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Por un lado, Dios profetiza cómo van a terminar X dinastías, ¿no? Que dice que no iba a quedar ni uno vivo, nadie que heredar, etcétera. Hasta se los iban a comer los perros. Claro, después hasta los perros se murieron porque eran tan malos que hasta el perro se murió. Pero eso no exime de responsabilidad al que lo mató. Como dices tú, Dios en su soberanía aún utiliza el pecado del hombre para sus propósitos, pero esto no le quita la responsabilidad al que ejecuta la acción. Recuerden como los hermanos de José. Dios en su plan soberano tenía que llevar a José a Egipto, en su plan soberano, y utiliza el pecado de los hermanos para cumplir su propósito. Sin embargo, esto no hace inocentes a los hermanos. Ellos por su propia voluntad decidieron pecar en contra de José. Lo mismo vemos en el caso de Judas también, ¿no? O sea, estaba profetizado y Dios en su plan soberano utiliza la maldad de Judas para llevar a cabo su propósito. Entonces vemos cómo podemos compaginar tanto la responsabilidad del hombre como la soberanía de Dios. Cómo Dios en su soberanía hace que conjugue todo eso en sus propósitos, ¿no? Y otro comentario es del rey que dices que lo agarraron borracho, que ¿quién fue? ¿A Ela? Ahora borracho me recordó la historia de Belsasar. ¿Se acuerdan de Belsasar? En el reino de Babilonia. Como el nieto de Nabucodonosor. El nieto de Nabu estaba también borracho celebrando y tan borrachos estaban que no se dieron cuenta que se le estaban metiendo el ejército. Esa misma noche lo mataron, ¿no? Entonces, ahí están las consecuencias de gobernar y ser adicto al alcohol o algo así, ¿no? Claro. Bueno, y de lo que respecta de los reinados cortos, pues ahorita vamos a ver un reinado que duró 7 días. O sea, increíble, ¿no? Y como dices tú, no hay mucho que decir acerca, por eso los relatos son breves, porque no hay mucho que decir acerca de ellos. O sea, malos todos. Y vemos cómo la idolatría va creciendo. Vamos a llegar, poco a poquito vamos a llegar al rey Acab, al esposo de Jezabel, Elías, donde ya la cosa está, la apostasía está, pero en su pleno apogeo. O sea, ¿qué papel jugaban aquí los profetas? Se burlaban de ellos, ¿no? Y los mataban y finalmente, pues, pagaron las consecuencias, ¿no? El reino del norte fue llevado cautivo, 150 años después el reino del sur. O sea que, por eso son relatos breves, pero síguele, Brendis. ¿Parecido con la actualidad?
Pues sí, vemos cómo el reino del norte refleja pues la sociedad hoy en día, ¿no? Cómo va en decadencia. Cada día. Y la idolatría se puede ver no solamente en adorar imágenes, o sea, hay muchas cosas, o sea, la Biblia habla de los ídolos del corazón. No solamente son las imágenes de madera y todo eso, sino los ídolos del corazón, esos hay que extirparlos también, pero pues no puedes extirpar un ídolo del corazón si no lo detectas primero, ¿verdad? ¿Cuál es tu ídolo del corazón? Bien, Brandis, pues síguele, continúale. Sí, exacto, es como lo que les comentaba, es un reflejo de lo que no debemos hacer, ¿no? Pero bueno, esto lo deben de leer los políticos también, porque Ahí son te los primeros. la mano, Brandis. Adelante, Yo Moni. creo pensar que los utilización, que con toda y su maldad los está utilizando. Claro, Pero algún propósito debe haber. Tiene que haber. sí, exacto. Estos libros de Reyes, como bien dice la esposa, ay, no me acuerdo cómo se llama la señora. Leti. Leti, como comenta, ¿no? Es algo que incluso se sigue viviendo actualmente, ¿no? Como los gobiernos actúan de esta misma forma, ¿no? Como todos y cada uno de estos reyes, vemos como el enemigo siempre está ahí metiendo su cuchara, como coloquialmente se dice, ¿no? Sin embargo, vemos como siempre dentro de la gran misericordia de Dios, siempre levanta a uno, ¿no? A un rey, a uno que hace conforme a su voluntad y nuevamente vuelve a traer al pueblo del Señor, ¿no? A arrepentimiento, ¿no? O sea, vuelve nuevamente, y como el Señor, aun cuando todos estos reyes malos no hacían lo recto delante de él, aún así seguía hablando, ¿no? A través de sus profetas, cómo seguía, vaya, él nunca calla, ¿no? O sea, lo traducimos a nuestra actualidad y vemos cómo el Señor siempre en su gran misericordia nos sigue dando una y otra oportunidad, ¿no? Y vemos cómo esos reinos siguen igual actualmente haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿no? Pero siempre el Señor levanta a uno, que nuevamente vuelve a hacer lo recto delante de él, ¿no? Sí, exacto. Gracias. No, gracias a ti, nada más que aquí en los Reyes del Norte, ninguno fue bueno, ¿eh? Ninguno, bueno. Pero bueno, como estaban simultáneamente con los de Judá, pues bueno, esos eran, algunos fueron reyes buenos, entonces empezaban bien, terminaban mal, ¿no? O al revés, pero todavía Judá se salvaba más. Sí, así como dice Moni, yo sí te recuerdo, Moni, la amiguita de Brendita, ¿cómo no? Tú la invitaste a la iglesia cristiana. Oye, sí, así como dice Moni, Dios siempre tiene un remanente fiel, ¿no? Él sigue hablando, Él sigue obrando, Él sigue trabajando y siempre hay un remanente fiel que responde. Como dice, siempre un rey que hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Y además vemos otra cosa, que siempre Dios en su misericordia primero advierte y después ejecuta juicio. Nunca Dios ejecuta un juicio sin antes advertir al hombre, y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Dios primero advierte y después ejecuta juicio. Y hoy en día también Dios está advirtiendo y va a ejecutar juicio. Y hoy la advertencia es a poner a tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. No hay más, no hay más. Y ese es el llamado a la humanidad hoy. Y el que no acepta esto, bueno, después de que Dios le está advirtiendo, pues dice Juan 3:18, si no mal recuerdo, el que no cree ya ha sido condenado, ¿sí? Y pagará las consecuencias de su incredulidad. Así que, pues Dios es bueno y misericordioso, pero también tiene un atributo que se llama la ira de Dios, ¿verdad? Dios no pasa por alto el pecado. Y dice ahí en Deuteronomio que fíjense, ahí en Deuteronomio dice que es rico en misericordia y sin embargo dice, por ningún motivo tendrá por inocente al culpable, ¿no? Así que más vale andarse por la derecha, ¿no? Claro. Adelante, Brendis. Es lento para la ira, y grande en misericordia, pero pues no va a tener por inocente al culpable, entonces. Exactamente. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver a Simri.
Es del versículo 15 al 20. Dice, en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos, y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo de batalla, y subió a Omri de Gibetón, y con él todo Israel y sitiaron a Tirsa. Mas, viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. Por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Bueno, pues aquí vemos que Zimri era uno de sus comandantes de Ela. Pero pues porque se le antojó y porque dijo, yo quiero ser rey, voy a matar a Ela. Pues ahí va, mata a Ela y dice, pues ahora yo me proclamo rey. Aunque él no era de la dinastía de Basá, él solito fue y se proclamó rey, ¿no? Por su propio gusto. Entonces vemos que pues que el pueblo no era tan dejado, ¿verdad? Dijeron, pues todavía que mató al rey, se quiere proclamar rey. Pues no, le dijeron a Omri, nosotros queremos que tú seas rey sobre Israel. Porque, pues Zimri, ¿no? O sea, Zimri nada más por su linda cara no va a ser rey. Entonces, bueno, aquí vemos que de cierta manera, hola, que de cierta manera, el pueblo, pues, sí gozaba de democracia, ¿no? Porque ellos ponían al rey que querían. En este caso, como no era una dinastía, la dinastía de Basá, pues, había terminado con Ela y con toda la familia. Y Zimri, pues, no venía de ninguna dinastía, él era un comandante simplemente. Entonces, el pueblo decidió, pues, quitar a Zimri. Pero, bueno, Zimri tenía 7 días gobernando. Entonces, Omri dijo, pues vamos a sacar a Zimri, y Zimri pues muy cobardemente decidió quemar fuego a la ciudadela y morir dentro de la ciudadela, ¿no? Entonces, esto más que un acto heroico, pues es un acto de cobardía, ¿no? Porque incluso la Biblia lo dice, que esto es pecado. ¿Por qué es pecado? Pues porque le hacemos caso al enemigo. Le hacemos caso al enemigo, las mentiras que él nos dice, las creemos. Y ahí vamos y hacemos lo que él dice, ¿no? Entonces, incluso vemos muchos suicidas bueno, no muchos, hasta eso no son muchos. No, son pocos suicidas en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el que no coincidimos, Japo, que tú dices que no se suicidó, es Saúl, ¿no? Saúl, que en la Biblia dice que pues le dijo a una persona que iba pasando que lo enterrara en la espada. Bueno, pues eso fue, y como no lo hizo, pues él solito se enterró. Pero ahí me acuerdo que no coincidimos mucho en eso, ¿no, Japo? Oye, pero tú dices que yo digo que Saúl no se suicidó. No, que no coincidimos, que tú no estás de acuerdo en que efectivamente no se suicidó Saúl. Bueno, es que la Biblia es clara, o sea, dice que él se dejó caer sobre su espada. Ajá. Y entonces sí fue suicidio. Es que yo me acuerdo que cuando vimos a Samuel, tú algo decías, yo no creo que se haya suicidado, pero bueno, ahorita qué bueno que me hiciste la aclaración, ya sé que sí estás de acuerdo. No, más bien ya me estaba yo creo durmiendo ahí en la clase. Ándale, ya estaba, ya estaba con un ojo pelón. El texto es muy claro. Puso Sí. su espada y se dejó caer. Exacto. Entonces, uno de los quería matar, él caer sobre su espada. Lo que pasa es que luego la malecita, para pararse el cuello, dijo, yo lo maté. Va con David, dice, yo lo maté a tu gran rival. Y le salió el tiro por la culata, porque, entonces tú lo mataste. Pero sabemos por le salió peor. Fue David. Y la Biblia en todo, por toda la Biblia ves que el suicidio es pecado. ¿Y por qué es que es pecado? Exacto, sí. No, y por tomar.
¿Mandé? ¿Mandé? No, digo, pregunto por qué el suicidio es pecado. Porque lo que comentaba ahorita, que muchas veces no hacemos más caso a lo que nos dice el enemigo, que nos dice el enemigo, no dejes que te vean derrotado, mejor mátate. O sea, le hacemos caso a las mentiras que dice el enemigo, en lugar de creer lo que nos dice Dios, ¿no? En su palabra. Definitivamente. Dios es el dador de vida y es el único que tiene derecho a quitarla cuando a él le plazca y como le plazca, nada más. Amén. Claro. De eso, Bueno, entonces, mucha gente se suicida porque, como dices tú, oye la voz del enemigo y a veces dicen, esta vida mejor que se acabe no es fácil. Exactamente. Y piensan que el suicidio va a ponerle fin a toda su problemática existencial. Y lo que no saben es que ni saben en la que se metieron porque realmente sus problemas justamente ahora van a empezar. Justamente ahora van a empezar los problemas. Qué bueno que así solucionan, pero lo que no saben, y eso es por oír las mentiras de Satanás, pero ¿cómo se combate las mentiras de Satanás? Conociendo las verdades de Dios. de Dios, la palabra de Dios, exactamente. No, pero yo nunca dije eso, Brendice. Ah, perdón, Japo, discúlpame, entonces me equivoqué. Entendí mal. La postura que tú tenías la entendí mal. Pero bueno, yo más que nada por poner un ejemplo de los que se han suicidado en la Biblia, ¿no? Ajá. También otro ejemplo es Judas, precisamente. Judas que después de haber entregado a Jesucristo, o sea, él dijo, pues, ¿qué hice, no? Entregué a un inocente. Y va y les dice a los sacerdotes, ¿y qué les dicen los sacerdotes? Pues a mí me vale, o sea, lo que tú hayas hecho ya lo hiciste. Entonces, por su culpa, por la conciencia que no tenía tranquila, pues fue y se ahorcó, ¿no? Otro también es, a ver si ustedes se acuerdan de otro. Ahí vemos un ejemplo, Brandis, de que una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Lo que Judas... Y él tenía remordimiento. Remordimiento, porque lo único que dijo fue, entregué sangre inocente, pero nunca reconoció a Jesús como su Dios Salvador, ¿no? Eso fue todo. Claro. Los fariseos, pues eso ya es tu problema, ya está pagada la deuda, ya. Te pagamos lo que pediste, 30 monedas de plata, ¿no? Y también otro ejemplo, ¿se acuerdan de Abimelech? ¿De quién? De Abimelech. Abimelech. Ajá, que lo iban persiguiendo los israelitas, que tenía quién sabe cuántos carros de hierro, y que una mujer lo mató, y que le dijo, bueno, una mujer lo atacó, le echó una piedra, cayó, y le dijo, mátame antes de que se den cuenta que una mujer me mató. Sí. Y a final de cuentas él se mató. Le dejaron una piedrota de molino en la cabeza. Sí. Y Brendis. Y ya por último, ¿se acuerdan de Aitofel? Ah, él, el consejero de David, como no, también. ¿No? Pero por su capricho de que ya no me va a hacer caso David de nada, ya no vale lo que digo, va y se ahorca, ¿no? Entonces, es un ataque a su orgullo. Su orgullo, sabemos por qué realmente se suicida, no por el orgullo, por la vanidad, por el temor, por hacerle caso al enemigo, ¿no? Entonces, bueno, vemos que efectivamente la Biblia pues nunca ha avalado ni avalará el suicidio, ¿no? Entonces, bueno, el reinado de Zimri fue el más breve, como vemos, 7 días, una semana, que cualquier otro rey. No recuerdo otro rey que haya durado muy poquito. ¿Ustedes recuerdan? Que haya durado... Dice el dicho que le duró lo que al triste la alegría. Así fue el caso de Zimri, le duró lo que al triste la alegría. Exacto. Y sí, prácticamente le aplicaron la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. No le duró mucho el gusto. Sí, exacto. Pero porque es que también él decidió solito ir matar al rey y hacerse rey, proclamarse el rey, pues el pueblo dijo, pues, ¿qué te pasa, no? Ahorita es lo que vamos a ver más adelante. ¿Algo más comentar de Zimri? Pues ya, nos vamos con Omri, ¿vale? Ajá. Bueno, leamos del versículo 21 al 28. Reinado de Omri. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes.
La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años en Tirsa. Reinó 6 años. Y Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata y edificó en el monte. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, vuelve a ser, como dice Moni, la espiral descendiente, ¿no? De volver a pecar. E hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocó la ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo Acab, hijo de Omri. Bueno, pues aquí vemos que el peor rey, nuevamente el peor rey de todos anteriores fue Omri. ¿Por qué Omri inculcó al pueblo de Israel la adoración a Baal? Entonces vemos que él ya fue el peor de todos, ¿no? Porque al menos nosotros adoraban a Jehová a su manera, a sus costumbres, malo, no lo justifico, pero al final de cuentas era Jehová. Y este hombre ya avalaba, incluso hasta obligaba de cierta manera a la gente a adorar a Baal, ¿no? Entonces, Baal era un dios pagano, era un dios incluso que hacía sacrificios humanos. Entonces, vemos que este reinado de Omri, espiritualmente hablando, fue el peor por permitir esta situación, por llevar al pueblo a esta decadencia espiritual, ¿no? Quizás políticamente fue dicen los historiadores que fue uno de los mejores reyes, pero espiritualmente fue el peor. Entonces, bueno, aquí vemos que la mitad del pueblo estaba en favor de Omri y la otra mitad estaba en favor de Tibni. No nos dicen quién fue Tibni, ¿no? Ni siquiera qué trayectoria tenía. Sin embargo, sí tenía una influencia muy fuerte delante del pueblo, porque la mitad del pueblo seguía a Tibni y la otra mitad a Omri. Entonces era poderoso, ¿no? Tenía una buena influencia sobre el pueblo. ¿Qué más? Como les comentaba, la llegada de Omri Perdón, podría decirse que Omri y Tibni eran militares. A Omri lo escogieron, lo nombraron rey sus propios militares, como lo hacían anteriormente los romanos, que lo escogían en el campo de batalla al jefe, a su líder, y lo nombraban rey. Igual pasa aquí con Omri. Me atrevo a pensar que aquí no aparece ninguno de los comentarios, pero Tibni también parece que fue militar. Pero y hubo una división. Bueno, era tanto la contradicción que había entre los dos. El problema es que estuvieron a punto de dividir el reino del norte por esa situación. Pero gracias a Dios, bueno, ganó Omri. Y pues lo único bueno que se le puede decir de él es que fundó Samaria cuando compró la parte del monte, la parte donde estaba muy arriba, que incluso le sirvió como defensa con los demás pueblos. Y menciona aquí a la persona por la cual se le nombró Samaria, a Somer, algo así. Semer. Sí. Semer. Pero también el problema fue que es un dato nuevo. No sabía que el nombre de la ciudad de Samaria provenía de Semer, que era el dueño de... Semer, el que le compraron la tierra, el monte, la parte de arriba. De ahí se deriva el nombre de Samaria. Sí, eso fue nuevo.
Pero bueno, Sí, yo también leí eso, que de ahí, en honor a Semer, el que le vendió la colina, el monte, perdón, se puso el nombre de Samaria. Pero bueno, no, es únicamente lo que nos dice. Bueno, pero, o sea, lo bueno fue que compró Samaria y es la capital de Israel, pero no le veo tanto bueno porque realmente la compró para ser la capital y ahí mismo se construyó el templo a Baal. Entonces, pues políticamente, como te digo, pudo haber comprado tierras y hacer rico a Israel, pero espiritualmente iban en decadencia total. Entonces, y vamos bueno, a ver entre más adelante comillas. también como con su hijo Acab, que lo casó con la princesa Jezabel, Isabel. y ahí fue donde se acabó el problema, bueno, donde se arruinó todo el problema porque quiso imponer su culto a Baal como religión oficial dentro de Israel. Ese fue el problema. Bueno, recuerda que ahorita que mencionas esto de Samaria, en los tiempos de Jesús, si recuerdas la historia de la mujer samaritana, se ve en qué estado espiritual estaban los samaritanos. La mujer samaritana le preguntaba a Jesús, bueno, ustedes dicen que se debe de adorar en Jerusalén y nosotros adoramos en el monte Gerizim, ¿no? Sí, era el Gerizim, ¿verdad? Sí. Y eso indica, ahí estaban las consecuencias de lo que hizo Jeroboam, el primer rey de Israel, o sea, del reino del norte. Cómo las consecuencias se van heredando. Han pasado ya cientos de años y las consecuencias siguen heredando. En los tiempos de Jesús, los samaritanos estaban perdidos espiritualmente, ¿sí? Y eso fue por causa de Jeroboam, que decía, como el templo quedó en el reino del sur, dijo, no, pues todos se van a ir al reino del sur a adorar y en una de esas se quedan allá y me dan cuartelazo a mí. Entonces mejor les pongo aquí su propio templo, sus propios sacerdotes y cambió todo el orden religioso del sacerdocio de Aarón. Y las consecuencias se veían cientos de años después. La mujer samaritana no sabía, pero bueno, conocemos la historia de la mujer samaritana, en lo que le dijo Jesús. Viene la hora en que ni aquí ni allá, sino Dios es espíritu y busca que se le adore en espíritu y en verdad. Ya venía la era del espíritu. Bueno, entonces, sigue el aprendiz. Sí, pues puso un templo en Dan y otro en Berseba, ¿no? Para que de norte a sur, para que no se fueran a Judá, no vaya a ser que quisieran regresar El que te quede más cerca ahí puedes ir. a adorar al Dios verdadero, ¿no? Entonces, su propia religión. Condición, Claro. esto refleja la condición espiritual del mundo hoy en día. Eso que pasaba antes, hoy, miles de años después, se sigue viendo. Cada quien quiere adorar a Dios como se le pega su gana, como su imaginación le dice. Y ese es el problema hoy en día, que la gente dice, por ejemplo, no sé si dice, pues yo sí creo en Dios, pero a mi manera. Pero ¿en dónde dice en la Biblia que debes de creer en Dios a tu manera? Debe ser a la manera de Dios, ¿sí? Recuerden cómo en Romanos 9 Pablo dice, me consta que los de mi nación, o sea, refiriéndose a los judíos, tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia, ¿sí? Ese es el problema. Muchas personas hoy en día tienen celo por Dios, quieren servir a Dios, quieren agradar a Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Y qué significa no conforme a ciencia? Conforme a Dios lo ha revelado en su palabra, ¿sí? Si, por ejemplo, vemos testigos de Jehová tocando de puerta en puerta, anunciando blasfemias, pero van de puerta en puerta. ¿Quién puede poner su fe en duda? Ellos lo hacen con mucha fe, ¿sí? En verdad quieren agradar a Dios, pero no conforme a ciencia, ¿sí? No conforme a Dios lo ha revelado. Y lo vemos desde Caín, ¿sí? Dios dijo cómo era el método de acercarse a él. Y Caín lo quiso hacer a su manera, ¿sí? Entonces vemos cómo el mundo no cambia, el mundo no cambia. La gente quiere adorar a Dios a su manera, pero ¿en dónde dice en la Biblia que es a la manera de uno? Debe ser a la manera de Dios, ¿sí? Como Dios lo ha revelado en su palabra. Y hoy en día la única manera de acercarse a Dios es por medio de Jesucristo, no hay otra manera. Ya lo dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, no one, nobody, nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí? Entonces, ese es la gente cree que su sinceridad con lo que hacen sus cosas los va a salvar.
Pero la Biblia no enseña que la sinceridad te salve. O sea, están sinceramente equivocados, ¿sí? Y Jesús lo dijo, erráis ignorando las escrituras. El problema es que hay una terrible anemia espiritual en la gente. No saben nada de la Biblia. Todo el mundo tiene un Dios de su propia imaginación, ¿sí? En vez de conocer al Dios tal como lo revela la Biblia. Muchos piensan que, Dios es amor, hasta Diosito lindo me ama. Que no. Para empezar, no es Diosito lindo, ¿sí? Es el Dios grande, poderoso, fuerte y temible, ¿sí? Que así como tiene amor, también tiene ira en contra del pecado, ¿sí? Pero la gente nomás se enfoca en que Dios es amor y finalmente Dios nos va a admitir a todos porque Él es amor. ¿Y dónde queda entonces su santidad y su justicia? Ese es el problema. La idolatría sigue hoy en día por la ignorancia que tienen de Dios, ¿sí? Dice, Pablo lo dice en Romanos, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Esa es la situación del hombre. Si Señor en su misericordia no toca tu corazón, estaríamos todos perdidos también. Ahí vemos la gracia y la misericordia de Dios. Y eso es lo que pasó con Israel, la ignorancia de Dios. Ya le hacían más caso a las esposas que a los profetas. ¿O cierto o no? Ya vamos a ver a Acab. Vamos a ver acá cómo era mandilón. Ya no se menciona que Sí, ninguno muy de bien. los Entonces, Israel bueno, ya haya nada más para proclamado las terminar con hombre. escrituras. Recordemos que dice que reinó 6 años en Tirsa. Sí, perdón. Adelante, adelante. No, adelante, Armando. Perdón, es que está como lento el Se me fue el internet avión. y está Perdón. desfasado. Sí, ¡Ay, agárralo! se me fue. Sí, A ver si más adelante me acuerdo. Ya se me borró la cinta. Adelante, Berenice. está muy desfasado mi internet, está como atrasado, perdón. Bueno, lo que les comentaba que Omri reinó 6 años en Tirsa, y recordemos que Tirsa era la capital de Israel, y cuando compró Samaria, bueno, ya la convirtió en capital de Israel, Samaria. Entonces reinó otros 6 años en Samaria, por eso reinó 12 años Omri. También dice que compró Samaria por 2 talentos de plata. Estaba leyendo en los comentarios que un talento equivale a 34 kilogramos de plata. Entonces, pues sí, fue un dinerito, ¿no? O sea, 68 kilogramos de plata, pues sí fue una buena cantidad de dinero lo que pagó por Samaria. También vemos que en la Biblia, geográficamente, hay pasajes que en la actualidad siguen siendo los mismos, ¿no? Por ejemplo, ahorita Samaria, desde que la fundó Omri hasta la actualidad existe Samaria, ¿no? Y arqueológicamente han descubierto que efectivamente Omri construyó ahí en Samaria, y se han encontrado pues han desenterrado muchos cuestiones que efectivamente acreditan que se construyó ahí un pueblo. ¿Qué más podemos decir? También vemos que Omri hizo leyes que hacían que el pueblo adorara lo que él quería que adoraran, en este caso a Baal. En Miqueas 6:16 habla precisamente de esto, de que Omri hizo leyes para que adoraran, en este caso a Baal. Entonces no era de que el pueblo quisiera, no había libre culto, ¿no? De que, no, bueno, pues yo no quiero adorar a Baal, quiero adorar no sé, a otro Dios. No, aquí se adora lo que yo digo y como yo digo. Entonces no había de otra, ¿no? Ya me acordé. Perdón. Ya me acordé que iba a mencionar que ya no se menciona en ninguno de los reyes que haya proclamado el estudio de las Sagradas Escrituras, como lo habían hecho los de Judá, por ejemplo, en este caso. Aquí en los reyes del norte, los reyes de Israel, ninguno, pues además habían corrido a todos los levitas, ya no había quien enseñara la ley de Dios. Por eso se desviaron tanto con la idolatría y sobre todo con Baal.
Ese era el comentario que iba, que se me vea. Sí, efectivamente, ya no conocían las leyes de Dios ya. Incluso Samaria, y el reino de Israel fue el que más se desintegró. Por ejemplo, Judá todavía sus costumbres, la gente no se mezclaba con otros, con paganos, sino con sus mismas personas que creían sus mismas creencias. E Israel no, Israel se mezcló con todo el mundo. Ese fue pues, no sé, la diferencia que hubo entre Judá también, una de las diferencias de Judá y de Israel, ¿no? Que Israel se mezcló con quien se le cruzaba, ¿no? Y en este caso, pues vemos que ya, pues a Dios ya no creían en él, ya no seguían sus ordenanzas. Entonces, Israel fue pues el que más se dividió tanto políticamente como espiritualmente, ¿no? ¿Algún otro comentario? Seguimos Otra, ya vamos a acabar con acá. Brendis. Ahorita que mencionas esto de las diferencias entre Israel y el reino de Judá, había otra también que en el reino de Israel fueron 9 dinastías las que reinaron, mientras que en Judá fue una sola dinastía. O sea, todos los reyes de Judá, buenos o malos, como quiera, eran todos descendientes de David. Todos eran y aquí era de una tribu, al rato era de otra tribu, al rato era de otra tribu. O sea, había ahí de dulce, chile y manteca en los reyes. Aquí en el Reino del Sur, al menos todos eran descendientes de David, ¿sí? Porque eso hace honor al pacto davídico, ¿sí? Que Dios dijo que sus descendientes iban a reinar perpetuamente, ¿sí? Ahora, sabemos que ahorita no está reinando nadie descendiente de David, porque el próximo que va a reinar es Jesucristo. O sea, dijo, tu reino será para siempre, eterno. Pero no dice que iba a ser ininterrumpidamente. O sea, ahorita sabemos que no hay nadie un descendiente de David que reine. Pero ¿quién es ese descendiente que va a venir a reinar? Jesucristo, cuando regrese, va a instaurar su reino milenial. Exactamente. Dígale, esa es la promesa de Dios y la va a cumplir, porque vemos que todavía hay muchas promesas que faltan por llevarse a cabo, porque de que se cumplen, pero y de que las veamos, pues quién sabe si vamos a estar en esta tierra para verlas, pero pues de que se van a cumplir, ¿no? Y esa es la palabra de Dios, de Dios grande. Dios grande, ¿cómo dijiste? Dios grande, grande, fuerte. Grande, fuerte. Bueno, es que así decía Nehemías cuando se hablaba de Dios, mi Dios grande, fuerte y temible. No decía, ay, Diosito lindo, no, decía, Dios grande, fuerte, temible. Exacto, eso. No era un caberito, eres el rey del universo. Claro. Muy bien, ahora sí que ya acabamos con Acab, que es como decían aquí, es el peor de los peores, porque pues, cada vez iban empeorando los reyes, ¿no? Vamos a leer del versículo 29 al 34, por favor. Dice, reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, más que todos los que reinaron antes de él. Lo peor. Superó a su padre. Superó a su padre, hombre. Exactamente. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal. Fue todo. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Yel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Avirá, su primogénito echó el cimiento, y el precio de la vida de Segú,
su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces, bueno, ya aquí vemos que Acab era descendiente de Omri. Entonces, Acab fue el peor de todos los reyes. O sea, yo no sé, Acab, no tengo palabras para describir lo peor de lo peor, ¿no? Que hizo Acab. ¿Por qué? Porque al menos vemos que Jeroboam dijo, bueno, lo que decíamos hace rato, instituyó una nueva religión, adorando a Jehová a su manera, ¿no? Pero ¿qué hizo Acab? Acab lo desechó totalmente. O sea, Acab no quiso saber nada ya más de Jehová y prefirió irse con Baal, prefirió adorar a Baal, ¿no? Entonces, Acab fue, no hay palabras para describir lo que Acab hizo, porque de plano llevó a su pueblo a esta perdición, a la idolatría, a la apostasía, a la prostitución, de adorar y de casarse con ídolos, de ser amantes de ídolos ajenos a Dios. Entonces, la verdad es que acá fue lo peor de lo peor. También vemos que como les comentaba, Acab se olvidó completamente de Dios y adoró a Baal. Con Acab, la decadencia espiritual de Israel alcanzó su punto más bajo, peor que todos sus antecesores. O sea, si había un rey peor, Acab le dijo, quítate que ahí te voy, ¿no? Su maldad radicó en perpetuar todos los pecados de Jeroboam y fomentar el culto a Baal, siendo así que todos los reyes de Israel, lo que más ofendió al Señor fue precisamente la idolatría a Baal, ¿no? El prostituirse con dioses ajenos. Eso fue lo que más ofendió a Dios, el pecado de Acab, ¿no? Entonces vemos que se casa con Jezabel, o sea, para colmo, débil el muchacho, se casa con una mujer que lo absorbe, que lo manipula, que le dice qué es lo que tiene que hacer, porque era una mujer pagana, a final de cuentas, que su padre se llamaba Bet Baal, que quiere decir Baal vive. Entonces, se casa con una mujer así, pues imagínense, ¿no? O sea, ya de por sí el corazón de Acab era perverso, con Jezabel pues se volvió peor, ¿no? Porque aparte le hacía caso a lo que ella decía, ella odiaba a los profetas, los perseguía, los mataba, hacía que el pueblo adorara a Baal. O sea, Jezabel fue lo peor. Jezabel es el símbolo de la maldad, de la falsa religión. Ajá. Acuérdense que Baal, que era su papá, era de Fenicia, y que significa lo que les comentaba, Baal vive. Y era el dios principal de los cananeos, Baal. Vemos que Acab era, pues, a final de cuentas, un hombre débil, un hombre que se dejaba manipular por su esposa y hacía todo lo malo que había en el corazón de esta Jezabel, pues Acab era igual, ¿no? Vemos que era una mujer infame por su idolatría, era cruel, hechicera, inmunda. O sea, ¿qué más podemos decir de Jezabel, no? O sea, era una pareja que se hizo tal para cual, para deshonrar, para no seguir la palabra de Dios y para llevar al pueblo a esta idolatría total. Y bueno, pues vemos aquí lo que les comentaba de la diferencia entre David y Salomón, ¿no? David tomó Jerusalén y la hizo su capital, ¿no? Para poder hacer el templo a Jehová. Salomón, su hijo, construyó el templo, efectivamente, a Jehová. Y lo contrario de Omri y de Acab. Omri conquistó Samaria, o lo compró Samaria, y Acab construyó un templo para Baal, ¿no? Entonces, vemos que esto va de mal en peor. No hay otra palabra. También vemos que durante su reinado, pues para desafiar, bueno, Acab pensaba que desafiaba a Dios, porque pues nadie puede desafiar a Dios, solamente el ignorante lo piensa, ¿no? Pero ¿qué hizo Acab? Pues permitió que se reconstruyera Jericó,
a pesar de que Josué había dicho una profecía que no se podía construir Jericó, nuevamente es que el que lo hiciera iba a morir, ¿no? Entonces, ¿qué dijo acá? Vamos a desafiar, vamos a ver qué pasa. Y efectivamente reconstruyó un tal Yel, reconstruyó Jericó, y a cambio de eso, pues aquí en la Biblia dice que murieron sus dos hijos, su hijo mayor y su hijo menor, ¿no? Dicen que cuando construyó las murallas murió su hijo mayor y que cuando construyó la puerta murió su hijo menor. Entonces, no se sabe de qué manera murieron estos hijos. Muchos dicen que puede ser que los sacrificara Baal, porque pues él era un... sacrificios humanos. De esa manera murieron los hijos, pero que Claudio Brandis. murieron, ¿no? Entonces, el norte, con los 7 reyes del norte hasta acá, y bueno, eso es todo. Gracias. Mi amiga. Oye, una pregunta. En tiempos de Josué, Dios dijo que maldito aquel que quisiera reconstruir la ciudad de Jericó. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que quiso reconstruir la ciudad de Jericó y ya vimos cómo pagaron. ¿Explicas entonces que en los tiempos de Jesús se habla de Jericó? No, ¿Cuál es la pregunta? la ciudad de Jericó. Que sí, hay ciudad en los tiempos de Jesús, Jericó. Sí. Sí, existía. Sí, estaba aquí Jericó. ¿Cuál es la respuesta? You don't know. La vamos a ver más adelante. No, es que esa profecía sigue vigente. La ciudad de Jericó en los tiempos de Jesús no se levantó sobre las ruinas de la Jericó original, se levantó en otro lugar. O sea, le pusieron el mismo nombre, pero no se levantó sobre las ruinas de Jericó. Por eso que Dios dejó esa ciudad en ruinas. ¿Te acuerdas cómo la destruyó? A puros gritos que gritaron y se derrumbaron los muros. Sobrenaturalmente. Ajá, sí. Y la Jericó de los tiempos de Jesús no se levantó ahí, era en otro lugar, pero le pusieron Jericó. Yo recuerdo que cuando destruyeron Jericó, uno de ellos huyó y ese fue el que fue a construir la otra Jericó. Bueno, puede ser de eso, no lo había escuchado, pero puede ser, pero no, o sea, lleva el mismo nombre, pero no se levantó sobre las ruinas originales. Por eso explica por qué. Y bueno, mira, otro comentario que puedo agregar es que, ¿cuál es la frase constante a través de estos reyes? Una frase que se repite y se repite y se repite. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Exactamente, e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. En cada rey se repite lo mismo, e hicieron lo malo delante de Jehová. Y como la idolatría va creciendo, la idolatría, ¿sí? Ahora, esto es nuevo, mira, fíjate lo que dice, cómo la idolatría, ¿sí? Va en aumento. O sea, todos nosotros, los seres humanos, nacemos con un corazón idólatra. Todos tendemos a adorar a algo. Y si tu corazón no adora a Dios, a fuerza va a adorar a algo. Y si no adora a Dios, ¿a quién va a adorar? Al dinero, a uno mismo. Todo lo que le quite su lugar. Exactamente. Ese es el problema de la idolatría. Es una bola de nieve. Fíjate, si vemos en Romanos capítulo 1, cuando Dios está hablando aquí, Pablo está hablando de cómo el mundo gentil cayó en la idolatría. Dice, en 1:22 dice, profesando ser sabios, así como hay mucha gente se cree sabio, pero para Dios les llama necios. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Fíjate, ¿cómo cambian la gloria del Dios incorruptible? ¿Por qué la cambian primero? Dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible. El hombre comienza a adorarse a sí mismo, ¿sí? Pero ve la decadencia. Después dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando uno
tienes un objeto de adoración, se supone que el objeto de adoración es más grande que tú. Por eso tú le adoras, porque ves al objeto de adoración como más grande que tú. Entonces, si el hombre comienza a adorar las aves, él se está poniendo por abajo de las aves. Adora un ave y reconoce que el ave es mayor que él. Después adora cuadrúpedos, ¿sí? Y termina adorando reptiles, ¿sí? O sea, imagínate, si adoran una serpiente, el adorador se siente menos que una serpiente. Y así es la decadencia en la idolatría. Vamos adorando cada vez cosas más ruines, peores. Como dice Pablo, en los tiempos postreros, dice a Timoteo, la gente va a ser adoradora más de los deleites que de Dios. Es una de las señales de los últimos tiempos. Serán amantes de los placeres más que de Dios. Y eso se está viendo hoy en día ya. Se empieza a ver ya eso. La gente adora más el placer que a Dios mismo. Y dice en el 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. O sea, Dios no se quedó cruzado de brazos ante la idolatría. Dios los entrega a la inmundicia. O sea, ¿quieres andar en el lodo? Atáscate en el lodo. Es lo que dice Dios, ¿no? Y la historia de Israel, haz de cuenta que es la historia de la sociedad hoy en día, yendo de mal en peor. Como dice Pablo, inventores de males. Ahora ves, te quedas con el ojo cuadrado cuando ves las noticias. Cada cosa que se les ocurre ahora de veras para hacer la maldad, que tú dices, no juegues. En mis tiempos había maldad, pero eran cuentos de Walt Disney comparado con lo que se ve hoy en día. Ahí se está repitiendo la historia de Israel en la sociedad. El mundo va de mal en peor. ¿Por qué? Por un total desconocimiento de Dios. Y la respuesta a esto, ¿por qué el mundo está así? Lo dice Pablo en Romanos. No hay temor de Dios delante de ellos. No hay temor de Dios, ¿no? Eso explica por qué el mundo está como está. Muy bien, Brendis. Muy bien, Brendis. Ya te aplaudió ahí tu amiga. Ya. Traje que me aplaudiera. ¿Algo que quieras agregar? No, pues como está narrando, ¿no, Brenda? Que todos los reyes del norte hicieron lo malo ante Dios, ¿no? Y trayéndolo a nuestro tiempo, ¿sí? Por ejemplo, Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera luz a las demás naciones, pero Israel terminó conformándose a las demás naciones, terminó adorando a los Baales, ¿sí? Y haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y eso es lo que sucede también con nosotros si no estamos velando y orando, teniendo una relación personal diaria con Dios, ¿sí? A veces podemos tener un pie en el mundo y un pie con Dios. Y el que sirve a dos amos, con uno queda mal, ¿no? Entonces, siempre la obediencia traerá bendición, pero la desobediencia traerá maldición, como fue con todos los reyes de Israel, que empezaron a conformarse al mundo y tomaron el molde del mundo, ¿no? Ya no había diferencia. En lugar de ser luz, ya no eran luz. Y puede pasar lo mismo con nosotros si descuidamos esa relación personal con nuestro Dios. Efectivamente. ¿Cómo comienza la decadencia de un cristiano? Lo dice Juan. Dice Juan, todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así comienza la decadencia de un cristiano, como dice Leti, que descuida su relación con Dios. Comienza haciéndose amigo del mundo. Y después, ¿cuál es el siguiente paso? Lo dice, no améis al mundo ni las cosas que en él hay. O sea, comienzan coqueteándole al mundo, después comienzan a amar las cosas del mundo. Y Pablo dice en Romanos 12:1, no os conforméis a este mundo. Termina uno conformándose al mundo. Fíjate cómo va la espiral descendente. Amistad con el mundo, amor al mundo y terminas conformándote al mundo. Todo el mundo lo hace, hombre, ¿qué tiene de malo? ¿No? O sea, ya estás pensando igual que el mundo, ¿sí? Y para un hijo de Dios, eso no es permitido, eso. Miren, hay una característica que el apóstol Pablo menciona en Romanos, dice, una de las características del cristiano, como estoy ahorita predicando Romanos 8, me vino a la mente, dice, el Hijo de Dios se caracteriza primeramente porque está en Cristo, segundamente porque es habitado por el Espíritu Santo, tercero, porque mortifica las obras de la carne. Es nuestra responsabilidad como creyentes
mortificar las obras de la carne, porque todavía hay un imán ahí en dentro, una que le llama la Biblia la carne, que nos atrae al pecado, ¿sí? Pero como nuestra responsabilidad como creyentes es mortificar las obras de la carne. La Biblia, Pablo no dice que debemos matar la carne, porque eso es algo que no vas a lograr. Mientras tú vivas, vas a tener ese huésped incómodo en tu cuerpo que se llama la carne, esa propensión al pecado, ¿sí? La Biblia no nos dice que la mates, con esa vas a tener que lidiar hasta el último día de tu vida, pero lo que sí puedes hacer en el espíritu es mortificar las obras de la carne. Entonces, una de las características de un cristiano no es que no peque, porque puede pecar, potencialmente puede pecar, pero viene el arrepentimiento y con la ayuda del Espíritu comienza a mortificar las obras de la carne. ¿Tú crees que un incrédulo lucha con el pecado? No, un incrédulo no lucha contra el pecado, se deleita en el pecado más bien, ¿sí? Le agrada, ama su pecado. Un creyente no ama su pecado y está pidiéndole a Dios, ayúdame a mortificar los deseos de la carne, ¿sí? Porque me dan mucha lata. En otras palabras, agarra chanclazos a la carne, porque va a darte lata todos los días de tu vida. Acuérdate, los tres enemigos del cristiano: Satanás, el mundo y la carne, ¿sí? Entonces, esa es una característica de un cristiano, ¿sí? Mortificarlas. Si uno como cristiano no mortifica las obras de la carne, o sea, no estás luchando contra el pecado, pues solamente Dios sabe si en realidad eres cristiano, ¿no? Porque un cristiano lucha con su pecado y cuando cae en pecado se siente mal y viene al arrepentimiento, tiene el Espíritu Santo que lo redarguye y hasta que no confiese y se pone a cuentas con Dios, no vuelve a sentir paz. ¿Explícame? Estamos en una guerra. Claro, sí, eso de que gaste cristiano y paga por sufrir, no, que luchas todos los días, cada día es una lucha, desde que despierta uno es una lucha contra el pecado, ¿sí? Así que como cristianos debemos siempre estar en guardia, porque como dice el canto, dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, ¿verdad? Y además, donde no hay batalla, no hay victoria. No hay victoria, exactamente. Así que bueno, si ya no hay algo más que comentar, ¿tú, Uriel, algún comentario? Armandito. Es que, ¿sabes qué? Que Uriel se tuvo que ir a descansar, Japo, porque anda un poquito mal en la garganta, ya no se sintió bien. Y tú también te oyes un poco ronco. También. Y yo también empecé un poquito más ronca, pero pues no sabemos, pero no me siento mal. Bueno, porque para el domingo esa voz tiene que estar al 100. Eso espero, eso espero. ¿Tú, Moni, algún comentario? Sí, eso es muy cierto. O sea, entre más amigos del mundo, lo que decía es que es tan cierto, ¿no? O sea, cuando cuando permitimos que que el enemigo venga y le escuchamos y acariciamos la idea que trae, y si no hay una comunión con el Señor y si no hay un conocimiento de la palabra, pues desde luego tu carne, por eso dicen la palabra, la carne es débil, ¿no? Y tiende a pecar, o sea, es esa parte que siempre tiende a pecar, ¿no? Entonces, si no tenemos esa comunión con el Señor, si no hay esa relación íntima con Él, si no hay ese conocimiento de la palabra, pues desde luego no puede venir un redarguir, ¿no? Del Espíritu Santo. Entonces, tenemos esa, como decía Leti, como decía Leti, es una lucha constante, es una batalla constante que tenemos todos los días, los que amamos al Señor, los que conocemos y creemos en Él, en su palabra, pues es esa lucha que tenemos todos los días, ¿no? De estar batallando con ello precisamente, ¿no? Sobre todo porque tenemos un bombardeo constantemente, ¿no? Ya sea en el trabajo, a través de medios de comunicación, en todas partes, ¿no? Es un ataque constante, una lucha constante. Entonces, si descuidamos esta parte, pues desde luego que es
somos más propensos a darle prioridad a la carne, ¿no? A esos deseos, a esas concupiscencias que justamente son las que nos hacen pecar, ¿no? Pero pues precisamente es esa parte de estar cuidando, ¿no? El hecho de que estemos aquí todos, es claro que nuestro corazón está en buscarlo a Él, en saber de Él, en conocer, en tener más conocimiento. Dice la palabra que su pueblo pereció precisamente por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, pues estamos, bueno, me agrada ver que gente como ustedes, nosotros estamos en esa búsqueda constante, ¿no? Para justamente, pues, para seguir escuchando, conociendo. Veo, por ejemplo, que Armando tiene mucho conocimiento de la palabra también, ¿no? Histórico incluso, ustedes también. Y a lo mejor esa parte que nos retroalimenta a todos nosotros, ¿no? A lo mejor tenemos conocimiento de la palabra no tan profundo como veo que muchos de ustedes tienen. Sin embargo, vemos que el Señor permite todo esto, ¿no? Con un propósito justamente, ¿no? Siempre el propósito de Dios va más allá y permite todo esto precisamente para que podamos cumplir ese propósito, ¿no? Que tiene en cada uno de nosotros. Entonces, pues yo le doy gloria a Dios y le doy gracias a Brenda y le doy gracias a todos ustedes por esa retroalimentación, por tomar estos tiempos, estos espacios incluso, ¿no? Para poder escuchar de la palabra, para conocer de la palabra, para... Dios siempre hace un efecto, ¿no? Padrísimo que yo puedo ver y por ejemplo, yo también ya mandé en la misma liga, ay, aunque ni conocieran a los otros, ¿no? Pero yo ya empecé a mandarla, ¿no? Y a ver, ojalá y para la siguiente a lo mejor podamos ser más, ¿no? Amén. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Y dónde te congregas tú, Moni? En Centro Cristiano Cuautitlán. ¿En Coitlán de Romero? Ajá. Ah, ok. Es el hermano de Agustín, Enríquez, justamente. Bueno, yo nací en Pan de Vida. Ah, ok. Con Agustín Enríquez y su hermano Coco, Jorge, tiene una congregación en Cuautí Ah, ok. y me queda como que más cerquita. Y pues ahí estamos congregando. Pan de Vida es la que está aquí en Parques, ¿no? En Parques. Ajá. Mira, de lo que dices en realidad, mira, no es mucho conocimiento que tenemos, la verdad, honestamente, ¿sí? Estamos buscando adquirir conocimiento. Mira, te voy a citar lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Dice, en el primer capítulo de segunda de Pedro, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, Dios en la santificación, Dios va a hacer su parte. Dios nos ha dado grandes y bellísimas promesas, ¿sí? Pero ya sabemos que en la salvación Dios lo hace todo es obra de Dios, pero en la santificación, ahí sí participamos nosotros. Dice, vosotros también. Ya Pedro acaba de decir lo que Dios ha hecho, darnos sus grandes y preciosas promesas. Ahora lo que nos corresponde a nosotros, vosotros también poniendo toda diligencia quiere decir esfuerzo. O sea, que hay que echarle ganas, ¿sí? Poner nuestro mejor esfuerzo, ¿sí? Dice, por esto mismo, añadir a vuestra fe hay que añadirle algo, ¿sí? Dice, añadirle a vuestra fe virtud. ¿Qué significa la palabra virtud? Significa el deseo genuino de querer agradar a Dios. O sea, si tienes una fe genuina, la evidencia de que tu fe es genuina es que quieres genuinamente agradar a Dios. Y la evidencia de que de verdad quieres agradar a Dios, te lo dice ahí después, a la virtud hay que añadirle ¿qué? Conocimiento. Todos podríamos estar haciendo otra cosa ahorita, estar descansando, durmiendo, viendo la tele, lo que sea. Sin embargo, estamos aquí porque queremos añadir a nuestro deseo genuino de agradar a Dios el conocimiento, ¿sí? Porque si no
si no conocemos a Dios, ni su voluntad, ni lo que Dios pensó, ¿cómo podemos agradarle? Vamos a estar igual que los paganos, queriéndole agradar a nuestra manera. Por eso es bien importante este tipo de estudios, ¿sí? Porque aquí es donde adquirimos el conocimiento. Tú estás en una predicación y no puedes estar interrumpiendo al que estaba predicando. Oiga, no entendí esto, a ver, explíquemelo. En una predicación no lo puedes hacer. Pero estos momentos son justamente para eso, para que juntos nos estemos retroalimentando, porque todos aprendemos de todos. Te digo, yo no sabía que Samaria venía de Semer y hoy lo aprendí. Todos aprendemos unos de otros. Por eso es importante este tipo de estudios, ¿sí? Y te digo, todos estamos cansados, tuvimos una semana pesada. Nosotros somos papeleros, imagínate en regreso a clases como tenemos de chamba. Y sin embargo estamos aquí gozosos de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Así que, pues qué bueno, gracias por tus palabras, por tu comentario. Y pues ojalá, como dice la canción, ojalá cada vez seamos más. Tú, Armandito, remátala, Armandito. No, pues ya está dicho todo. Me quiero felicitar a Brendis porque dio una exposición se entendió bastante, se entendió muy bien. Muchas gracias, Brendis. A mí No, me gusta gracias a ustedes. cómo cómo expones tu tema. Gracias. Gracias, Armandito, no, gracias a ustedes porque tienen la paciencia de escucharme, no cualquiera, ¿eh? No Ay, cualquiera felicidades por tiene tu la paciencia. cumpleaños. Por adelantado, felicidades por tu cumpleaños. Ah, sí, que ya va a ser. La que cumplió años fue Moni, el 2 de agosto. Ella sí. Ah. Y yo hasta el 28. Todavía falta mucho. Felicidades. Muchos Gracias. besos. Sí. Ok, bueno, pues ya. No, que no está Uriel, ¿verdad? No, y Pati está bien ronca. Pues despide. No, también me dio bronca. Sí. Ay, Pati. Pues, Ya. ¿y por qué no nos despides con una oración ya para irnos a descansar? ¿Podrías? Sí, claro que sí. Entonces, pues vamos a orar, hermanos. Bueno, Pati, yo tengo una petición de oración. ¿A quién? Ya no entendí, ya no supe a quién le pidió. ¿A ti, no, Pati? Sí, a mí, ¿verdad, Jopo? Si por favor oras por Luz, que es una ex compañera de trabajo, por su salvación, por Rafa, también por su salvación, y por mi amiga Moni, que está aquí con nosotros y que Sí. ya hace tanto tiempo que no la veía, y doy gracias a Dios por su vida, porque siempre es un gusto verla y también aprender de lo que ella sabe, ¿no? Sí, muy bien. Por- Sí. Por mi Dani también, que se recupere pronto. Ay, sí, esperemos que sí, también ella ya amaneció mucho mejor ahora. También, Bueno. gracias. Sí, pues entonces ahí tenemos, es Rafa y Luz, ¿verdad, Moni? Digo, Rafa, Moni. Sí. Sí, ok. Gracias. Bueno, pues vamos a orar. Señor y Padre bendito, nuevamente, Señor, damos gracias ante tu presencia, Señor, tú que eres digno, Señor, de toda alabanza, de todo reconocimiento, Señor. Queremos agradecer en esta noche, Señor, especialmente por la oportunidad que nos da, Señor, como hermanos, de poder compartir conocimiento acerca de tu palabra, Señor. Agradecemos, Señor, porque a través de la vida de todos estos reyes, Señor, de los que hemos aprendido, Señor, pues vemos, Señor, también qué es lo que te agrada, Señor, y aprendemos a dar honra a tu nombre, Señor, y nos das conciencia, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, de lo que podemos evitar, Señor, para estar siempre conscientes, Señor, de que en agradecimiento, Señor, a tu salvación, podamos nosotros servir y dar un buen testimonio, Señor, que somos hijos tuyos. Y Padre bendito, en esta noche queremos pedir por Luz y por Rafa, Señor, especialmente por su salvación, Señor. Tú los conoces, Señor, y sabes, Señor, cuáles son sus necesidades, pero tú sabes que siempre, Señor, oramos por las personas que su primera necesidad eres tú, Señor. Pedimos por la salvación de ambos, Señor, y por el cuidado, Señor, que tengas de ellos y de sus familias, Señor.
pedimos, Señor, también para que les guíe, Señor, utilices también hacer también luz y testimonio a otras personas, Señor, que se alleguen, Señor, en su camino. Padre bendito, de igual forma agradecemos, Señor, infinitamente por la presencia de Moni el día de hoy, Señor. Gracias por su vida, Señor. Gracias porque compartimos, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor, la bendición de la gracia, Señor, que has puesto para cada uno de nosotros, Señor, por su sacrificio. Y damos gracias por también el entusiasmo que ella muestra, Señor, en aprender acerca de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, también por todas las personas, Señor, que están pues pasando por una cuestión de salud, Señor, médica, Señor, familiares nuestros, en especial te pido por Dani, Señor, por mi esposo también, Señor, para que puedan sentir, por Señor, que tú les fortalezcas, Señor, y que se sientan restablecidos, pues pronto, Señor. También, Señor, pedimos por el día de mañana, Señor, por el estudio que vamos a tomar. Agradecemos por el conocimiento del día de hoy y ponemos en tus manos la palabra, Señor, que va a ser compartida con nosotros el día de mañana. Guarda nuestros sueños, Señor, que tengamos un descanso reparador, Señor. Cada uno de nosotros prospera nuestros hogares, Señor, con nuestras necesidades, pero también, Señor, con tu palabra y las bendiciones para los nuestros. Gracias, Señor, por todo lo recibido a lo largo de la semana, Señor. Y te pedimos, Señor, que también, pues tu palabra surge efecto, Señor, en cada uno de nosotros, en cada momento que podamos compartirla. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Dios les bendiga, buenas noches, y si Dios no dispone otra cosa, si no ocurre el rapto hoy, pues nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Ya mañana Muy bien, buenas Moni, noches. gracias a todos. Gracias, Dios buenas a noches. todos. Saludos, Brendis, Moni. Saludos, Sí, mejórate. muchas gracias. Igualmente, Brendis, Moni, un gusto conocer.